Hola, soy José Alberto Santos. He sido profesor adjunto de la materia Modelos de Solución de Problemas, impartida por la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de El Salvador, junto con el profesor titular, el doctor Carlos Alegría. En esta ocasión quiero presentarte el método VIADI. Siendo profesor adjunto de esta materia, mi tarea era desarrollar los temas sobre el aprendizaje solucionador de problemas, los métodos de creatividad, entre los cuales se encuentran el método TRIZ, ASIC, la tormenta de ideas, ah, y otros muchos métodos relacionados con la creatividad en la búsqueda de respuesta a los problemas. En ese tiempo trabajé como parte de mi asignación un método para resolver problemas personales, familiares y organizacionales al que llamé el método VIADI. Ahora entonces te voy a presentar los 5 pasos de este importante método. Para comenzar, quiero decirte que la vida está formada por el tiempo, circunstancias, decisiones y consecuencias de esas decisiones. El tiempo está relacionado con momentos, pasado, presente, futuro, con el manejo del tiempo, la administración del tiempo. Esto es priorizar, poner primero lo importante. Las circunstancias tienen que ver con esos escenarios diferentes en los que nos movemos cada día, que de alguna manera nos llevan a aprender a pensar en escenarios alternos. 3 escenarios básicos en nuestro proceso de tomar decisiones deberían ser el escenario pesimista, el escenario probable y el escenario optimista. De ahí que te invito que para cada situación piensa en 3 posibilidades. ¿Qué es lo peor que me podría suceder? ¿Qué es lo más probable que suceda? ¿Y cuál sería la situación optimista ante este problema o preocupación? El tercer factor son las decisiones. Las decisiones tienen que ver con lo que yo elijo hacer ante mi preocupación, ante mi problema, ante mi quiebre, ante mi necesidad. Y de ahí entonces que recuerda que diariamente tomamos más de 20,000 decisiones, la mayoría de las cuales son rutinarias, pero otras son problemas emergentes que van apareciendo ante los que tenemos que decidir cursos de acción. Hay otro tipo de circunstancias en que nos llevan a pensar de manera creativa para descubrir nuevos espacios de posibilidades ante la preocupación o problema que estoy teniendo. Nuestras decisiones pueden calificarse como ineficaces cuando lo que yo hago no me lleva al resultado que necesito o que busco. Eficaces cuando yo soy capaz de lograr el resultado que ando buscando. Eficientes cuando soy capaz de lograr el resultado al menor costo posible. Y efectivas cuando yo soy capaz de producir impacto en aquellos que reciben el resultado de esa decisión. De ahí entonces que junto con las decisiones están las consecuencias que éstas activan. Y las consecuencias que activan obviamente afectan mi persona en 4 dimensiones importantes: el bien ser, el bien hacer, el bien lograr y el bienestar. De alguna manera, nuestras decisiones producen consecuencias y esas consecuencias, sea la persona, la familia o la organización, afectan lo que somos, afecta lo que hacemos, afectan lo que logramos, afecta cómo nos sentimos. Si tú no estás teniendo los resultados que esperas, dice Lebao en su libro Las leyes universales del management, hazte una simple pregunta.
¿Qué resultados equivocados estoy reforzando? De ahí entonces que si yo no estoy obteniendo los resultados que ando buscando, la primera cosa importante que debo hacer es evitar repetir las malas decisiones. Evitar seguir haciendo más de lo mismo, esperando con ello obtener resultados diferentes. Entonces esto me lleva a un aprendizaje del primer nivel que tiene que ver con revisar lo que hago, cómo lo hago, por qué lo hago, y al aprendizaje de segundo orden, revisar mi sistema de creencias, de supuestos con los que yo estoy operando y que de alguna manera comprometen esas decisiones que yo estoy tomando. Como ves, estos cuatro factores que son parte de la psicología de las posibilidades, el red cambio, la ciencia de las obvias realidades, la ciencia de la adversidad, en la que he tenido o he venido trabajando los últimos 40 años, son el primer factor importante que debes tomar en cuenta. Ahora bien, si las decisiones son claves en nuestra vida y estos son los cuatro ejes que debemos enfocar como prioritarios, en este proceso de resolver la vida, resolver las circunstancias de la familia, organización, etcétera, ¿cómo movernos del problema a la solución? Siendo, decía un profesor adjunto de la materia modelos de solución de problemas con ingeniería, uno de los temas favoritos para los ingenieros industriales y los administradores de empresas es precisamente el proceso de resolver problemas. En este esquema puedes ver algunas de las cosas que hacen los ingenieros industriales, por ejemplo, ante los problemas. Ellos siguen un proceso y tienen todo un conjunto de herramientas. Muchas de esas herramientas están relacionadas con un modelo que se llama el de la calidad total, que particularmente es un modelo muy popular en las empresas japonesas. Este modelo, como lo puedes ver, un aspecto importante es ver qué tan complicado es el problema, qué tan sencillo es el problema. Y entonces, dependiendo de su sencillez o su complejidad, así son las herramientas que van los ingenieros industriales, los administradores de empresas, los expertos en calidad a desarrollar. No es mi tema complicarte la vida en una materia que es de ingenieros industriales, como es, te decía, modelos de solución de problemas con ingeniería. Solo te lo muestro para que tengas una idea de lo que trabajan los ingenieros industriales en ese proceso de desarrollar el criterio y la experticia en resolver problemas. Pero entonces, habiendo trabajado en esta materia, me centré un tiempo a pensar cuál podría ser un método simple que no sea tan complicado para los que no son ingenieros industriales para resolver los problemas personales, familiares, organizacionales. Y finalmente hay 5 pasos que representan lo que llamo el método Viadi. El método Viadi entonces está formado por 5 pasos importantes. El primer paso tiene que ver con buscar problemas, quiebres. Un quiebre es un bloqueo a la acción y a los resultados. Buscar preocupaciones, listarlas. Y una de las herramientas que nos puede ser de utilidad para ello es la tormenta de ideas. Quiero recordarte que en la tormenta de ideas tú no te pones bloqueos ni restricciones para generar ideas relacionadas con, en este caso, identificar problemas. Cualquier idea que haya en tu mente, tú la notas. Y normalmente una tormenta de ideas va a generar por lo menos 20 ideas sobre, en este caso, el problema que estamos tratando de identificar. Una vez que tú tienes una lista de problemas en tu rango personal, familiar o en tu trabajo u organización, el siguiente paso es identificar los problemas centrales. Muchos de lo que llamamos problemas son síntomas de algo. Entonces la tarea en este segundo paso es entrar un poco
dentro de la dinámica del problema para llegar a identificar cuáles son los problemas centrales. E incluso, una vez que conoces cuáles son los problemas centrales, va al siguiente paso, que será el análisis. Una herramienta importante para identificar problemas centrales se llama matriz de selección de problemas. En la matriz tú identificas, digamos, los criterios que tú quieres tomar en cuenta para priorizar tus problemas. Supón que tú eres un emprendedor y has contratado un par de personas y resulta que estás teniendo problemas con esas personas en cuanto al proceso, al cómo realizan el proceso para generar el producto o servicio que tú estás desarrollando. Y entonces tú quieres saber cuál puede ser la causa. Entonces establece algunos criterios que pueden ser, ¿será el método? ¿Serán los materiales? ¿Será la mano de obra? Etcétera. Y luego a cada uno de esos factores le das un peso. Y una vez que estableces el peso, agarras cada uno de los problemas y lo vas midiendo en cada uno de los factores para determinar cuál es el que tiene el mayor puntaje, que en este caso podría ser el problema más importante a tratar. Una vez que tú tienes ya identificado un problema central, ahora procedes a analizar ese problema, los síntomas y las causas. Y uno de los métodos interesantes para llegar a conocer las causas de los problemas se llama el método ¿por qué? ¿Por qué? El ingeniero Salvador Samayoa, un ingeniero industrial, consultor, ya murió desafortunadamente, pero él trabajó conmigo algunos años, trabajamos en la consultoría y capacitación. Él estudió en Japón y conocía mucho las técnicas japonesas. Él comentaba, para que entiendas el método ¿por qué? El ejemplo de un restaurante en el que hay un problema. Los huevos se están quemando en la cocina. Y entonces, ante ese problema, huevos quemados, aplicas la técnica ¿por qué? Y te preguntas, ¿por qué se están quemando los huevos? Ah, bueno, porque la llama no es regular y eso hace de que ciertas partes se calienten más y otras se calienten menos. Entonces te haces el segundo ¿por qué? ¿Y por qué la llama no es regular? Observas, preguntas, consulta y llega a la conclusión de que la razón es porque hay una pieza de la cocina que necesita cambiarse. Entonces te haces el tercer por qué. ¿Y por qué no se ha cambiado esa pieza? Empiezas a indagar y te das cuenta que no se ha cambiado porque Finanzas no ha dado el dinero para comprar esa pieza. Y entonces te preguntas, ¿por qué Finanzas no ha comprado esa pieza? Y finalmente entonces llega al quinto por qué va. Porque el gerente de mercadeo, que es responsable de generar dinero en el restaurante, es el hijo del dueño y no sabe nada de marketing. Entonces, ¿cuál es la causa raíz de que se estén quemando los huevos? Interesante, ¿verdad? Cómo a veces nosotros llamamos problema a lo que realmente es un síntoma. Cuando que si nosotros nos tomamos el tiempo para analizar, establecer los 5 por qué, con 5 por qué nosotros podemos llegar a establecer la causa raíz de un problema. El siguiente paso del método Viadi es desarrollar alternativas. Y uno de los recursos para desarrollar alternativas ante un problema es el método ¿cómo? Tú te preguntas ante cada situación que se dio, por ejemplo, tenemos la causa raíz, ¿va? ¿Cómo puedo yo encontrar un gerente de mercadeo que genere el dinero necesario para no solo resolver los problemas operativos, sino también que deje una ganancia que supere el punto de equilibrio de la organización? Entonces, con ese cómo te vuelves a la respuesta, le vuelves a aplicar el cómo y de esa manera vas generando digamos, un árbol de alternativas ante ese problema que tú tienes. Al tener
árbol de alternativas, entonces el quinto paso es identificar el mapa de ruta, establecer el plan de acción e implementar la solución. Este es el método Viade. Pregúntate ahora, ¿cómo lo puedo aplicar a mis problemas personales? ¿Cómo lo puedo aplicar a los problemas de la familia? ¿Y cómo lo puedo aplicar a los problemas organizacionales? Te darás cuenta que esta herramienta, que es parte de la psicología de las posibilidades del Red Cambio, del cambio integral avanzado, iChange, es muy útil en ese proceso de llegar a resolver las circunstancias que pueden afectar mi negocio. Ahora, desde otra perspectiva, te presento el método diario. Ya en la manera en que yo se lo presentaba a los estudiantes de ingeniería. Bien, tenemos el proceso diario en la solución de problemas. Y decíamos que el primer paso es la búsqueda de problemas y búsqueda de los hechos que apoyen la existencia de esos problemas. Para ello necesitamos establecer criterios. Criterios para decir que este es un problema. Resistencia al cambio, necesidad, crisis, potencial de mejora. Y también recopilar datos, recopilar información. La búsqueda de problemas y hechos nos lleva al siguiente paso, que es identificar los problemas más importantes a través de la herramienta que llamamos la matriz de selección de problemas. Pero una vez que tú tienes identificados, digamos, los 3 problemas básicos centrales en tu organización, el siguiente paso es el análisis. Hablábamos cuando tocábamos el tema del análisis de tratar de encontrar los problemas raíces. Y esto es un proceso, por ejemplo, que nos podemos desarrollarlo a través de diversas herramientas. Una de ellas es, decía, el método ¿por qué va? Vamos encontrando problemas secundarios, problemas primarios y el problema raíz. De esa manera, entonces, tenemos una panorámica más completa acerca de nuestras preocupaciones o problemas. Luego, entonces, que ya buscamos el problema, los hechos, identificamos el problema y estamos en el análisis de causa, hay otros recursos que podemos usar, ¿va? Como por ejemplo la tormenta de ideas, el análisis de causa-efecto, el diagrama que decía por qué, y el análisis de Pareto. El análisis de Pareto es una técnica estadística en la que trata de identificar cuáles son los vitales y cuáles son los triviales. Estas herramientas tú las puedes buscar en YouTube, por ejemplo, cada una de esas herramientas y vas a encontrar a personas enseñándote cómo llevarlas adelante. Yo he escrito un libro titulado El método Viadi, en donde explico en detalle cada una de esas herramientas para el análisis de causas, el análisis de datos, que tiene que ver con usar cuestionarios, encuestas, entrevistas a personas claves, etcétera. Este análisis entonces te lleva a avanzar al siguiente paso, que es el desarrollo de la solución. Y otra vez, algunas herramientas importantes que puedo usar son la técnica de tormenta de ideas, el diagrama como, el desarrollo de análisis de fuerza. Este es un método que se usa mucho en consultoría, desarrollado por el doctor Kurt Lewin, un psicólogo social alemán. Yo lo uso mucho en mis consultorías, en donde buscas identificar cuáles son las fuerzas que están a favor de la solución, en contra de la solución, las ordenas y de ahí empiezas a pensar en cómo quitarle peso, fuerza o valencia a las fuerzas más importantes antes de decidir qué acciones vas a tomar para avanzar. Ese método se opone a la tendencia que existe en las personas de que cuando tienen un problema quieren ejercer presión para resolverlo. Pero si, por ejemplo, tú ejerces presión sobre una pared para moverla, la pared tiene una estructura que inmediatamente se opone, se resiste a eso. De manera que tú presionas y la fuerza de la pared hacen que tú te mantengas en el mismo lugar y además te cansas. Ahora, ¿qué tal si en vez de empujar la pared, primero piensas cómo debilitar la pared?
su raíz, su base, etcétera. Y luego que has hecho eso, después entonces solo le empuja y esta cae. Ese es el análisis de campo de fuerza. Entonces, el análisis de campos de fuerza, por ejemplo, te lleva a un plan para implantar una solución y entonces en ese momento tú decides qué acciones, en qué orden las vas a llevar. Eso se convierte en un plan de acción, lo llevas a la práctica, le das seguimiento y completas ese ciclo importante. ¿Ok? ¿Estás listo entonces para mejorar tu estrategia en la solución de problemas? Adelante.